RTP. Sí, A ver, no 9 sé. horas con 19 minutos. Vamos ya a darle la bienvenida a nuestro entrevistado del último segmento Freddy de este Ceballos, programa. experto Así tributario, es. Proforma Presupuestaria 2026. Estimado Freddy, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes, César, Astrid, César, que gusto saludarles de toda su distinguida audiencia, perdón. El último que me tocó el día de hoy, pero no el último analista. No, Mucho no, gusto de estar con totalmente. ustedes. El gusto es nuestro, gracias. A ver, Muchas Proforma gracias. Presupuestaria 2026. Es una pregunta bastante amplia la que haré como inicio de esta entrevista, pero de ahí podemos ir detallando varios puntos. A ver, una proforma presupuestaria bastante optimista, o usted podría considerar que podría ser más, no sé, no quiero ponerle la palabra engaño, pero tal vez demasiado maquillaje para lo que realmente se Maquillada, va mentirosa. a destinar. A ver, bueno, le veo a César siempre tan, con esos comentarios tan fuertes, mi querido César, y me alegra esa frontalidad. A ver, yo voy a utilizar algunos términos relacionados desde el punto de vista técnico y no mentirosos, sino igualmente muy claros. Ujú. Independientemente de cómo haya sido y cuál haya sido el propósito de la proforma, que tiene obviamente siempre propósitos políticos y propósitos aledaños, y tomando en cuenta que estamos al pie de una consulta, etcétera, etcétera, debo concluir que la proforma presupuestaria lastimosamente se encuentra sustentada principalmente en el endeudamiento externo. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto lo voy a decir desde el punto de vista más de que sea falsa o no. Yo quiero decir que no es necesariamente la forma más técnica de sostener, no una proforma, sino de no sostener un país. Quieren que hagamos algo no macroeconómico, sino micro, una familia. Una familia, un padre de familia no puede sustentar el futuro de sus hijos, y perdón la comparación, basado en el endeudamiento que tiene, diferir cierto tipo de endeudamientos y endeudamientos adicionales que va a tener. Ahora, para entrar al número, porque todo lo demás es puro bla, bla, bla. La proforma presupuestaria de este año presenta de inicio, y quiero hacer una separación aquí, vamos a cerrar los números, 5.500 millones. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso permanente, variable, y esperemos que no baje el barril de petróleo, que otra vez el tema del SOTE y todo lo demás, y no quiero ser pesimista porque soy todo lo contrario. Tengo un ingreso probable de 30.120 millones y un gasto, y aquí viene la diferencia, un gasto del año, es decir, cuánto vamos a gastar del año, no a desembolsar, cerca de 35.534 millones, lo cual me da un déficit de la proforma presupuestaria de 5.000 millones. Pero tomemos en cuenta algo adicional. El monto total de desembolsos, no de gastos, los gastos son 35.000 millones. El monto total de desembolsos son 46.255 millones. Esta diferencia entre los gastos de 35.000 y los 46.000 de desembolso son 11.000 millones, que técnicamente se los llama bajo la línea. ¿Y qué quiere decir esto? Que son valores que venimos acarreando, que ya fueron gastos, perdón, lo contador, lo contable, lo que ya eran gastos de años anteriores que no fueron pagados y los tenemos que desembolsar en este año. No está en el presupuesto como gasto porque ya fue considerado antes, pero igual tenemos que desembolsarlos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos cerca o una necesidad de flujos de caja de aproximadamente 16.105 millones, dentro de los cuales hay 5.000 millones que corresponden al déficit únicamente exclusivo de Mm. este año. Espero no haber sido muy, No, no, para muy nada. complejo, mis queridos amigos. Eh, Quisiera yo empezar mis preguntas, no muy distante de hacia dónde iba Street, preguntándole sobre el tamaño de la proforma presupuestaria. ¿No? Alguna gente se ha impresionado, 46.000 millones, pero si siempre, o estos últimos años siempre ha sido 30 y pico mil, ¿qué habrá pasado? Yo, a grosso modo, entiendo que las amortizaciones de la deuda, ¿no? Los vencimientos, el pago de capitales que toca en el próximo año, deuda interna y externa, son bastante importantes. Y que eso, más los intereses que se pagan año a año, podrían significar unos 12.000 millones. 12.000 millones entre capital e intereses es un número bárbaro para el presupuesto general del Estado, y eso es lo que ha obligado a llevarlo a ese nivel. ¿Se me pierde algo a mí en esta historia? No, no. César, usted dice con modestia que no conoce tanto de estos términos, usted obviamente es lo contrario.
Y esto lo ratifica efectivamente el monto total de la deuda está en cerca de 16 mil millones de dólares. El monto a vencimientos que vienen o que ya comenzaron a amortizaciones, bonos 2030, 35 y 40 del gobierno del presidente Lenín Moreno, son los que ya deben pagarse. Y es por eso que me refería, César, que la forma de estructurar la proforma presupuestaria otra vez, se sigue basando en el mismo concepto de deuda. Cuando en realidad para que un país pueda realmente llegar Mm. a crecer independientemente de su parte interna, se basa en la generación de nuevas inversiones. Estoy acabando de leer ahorita un libro que podría considerarse de alguna forma un poco más de izquierda y es ¿Por qué los países fracasan?, que fue escrito por dos premios Nobel de Economía del año Robinson y 2024. Acemoglu. Ajá. Es una cosa loca. A mí me gusta mucho leer novela, pero esto desde el punto de vista técnico y económico, que a veces, la verdad, ya hasta pesa un poco, pero es una belleza, Ujú. se diluye entre página y página. Fíjese las grandes conclusiones que hace. Dentro de una de las iniciales es que los países no fracasan por su ubicación geográfica, por la idiosincrasia de su gente, etcétera, etcétera, sino porque no tenemos una planificación en el mediano, en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y preparar una proforma presupuestaria agarrada de las posibles obligaciones y que va a seguir bajando el riesgo país, que esperemos que así sea, y esto nos va a poder facilitar la apertura de nuevas obligaciones, no necesariamente es lo más importante. Y aquí, si me permiten, quiero hacer un comentario que muchísima gente no va a estar de acuerdo. Yo volví a leer ayer y volví nuevamente a revisar, inclusive a través de ChatGPT, que así no se va a hacer la Constitución, estoy seguro. Sin embargo, volví a revisar varios artículos de la Constitución y me refiero en relación al presupuesto únicamente a lo siguiente. La forma en la cual responsablemente un país debería crecer al 5%, cuando menos 10 años, es cuando exista mayor inversión extranjera. Y para mí como Freddy Ceballos, debe abrirse desde el punto de vista de la Constitución la inversión en sectores estratégicos. No hablemos de privatización, no hablemos de un entreguismo de nuestro país. Los ecuatorianos somos dueños del 51% y eso debe mantenerse en la Constitución. La diferencia del 49 sin alianzas públicas privadas, sino en formas directas. Hablemos de un ejemplo, el sector eléctrico, que es lo que pasó en Colombia, el sector petrolero, Pemex, Ecopetrol, Colombia, México. Los gobiernos se dieron cuenta que para mantener estos parques eléctricos a la saga con la tecnología se necesita desembolsos periódicos por parte del gobierno. Y el gobierno, a más, desde que mi punto de vista, no tiene esa obligación. El gobierno tiene la obligación de subsidiar. Fíjese la contradicción, de subsidiar salud, educación, seguridad física a los que menos tienen, inclusive una parte del diésel, una parte del GLP, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos nosotros aspirar como ecuatorianos es que estos sectores estratégicos se abran y esos sean administrados en un buen concepto, con unos buenos contratos que sean de beneficio para el país. Y esto que incluya, si el administrador no es válido, cambiarlo y buscar, bueno, hay que elegir bien, y cambiarlo y buscar definitivamente alguien que pueda generar mayor inversión, y la inversión genera trabajo, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso generar otro tipo de garantías también, allá que hablamos de la parte constitucional. ¿Por qué no solamente la parte de la inversión extranjera? ¿Por qué no también la inversión local, que sería muy atractivo en el sentido de que también los privados nacionales pudieran invertir? Y con ello, yo decía, otras garantías, como por ejemplo tal vez el tema de buscar una intermediación internacional en el caso de que no se cumplan los contratos, dar certidumbre en temas jurídicos justamente para las empresas. Lo que pasó con el ITT es prácticamente una prueba fehaciente de lo peligroso que es invertir en el país cuando una Corte Constitucional luego de 12 años te dice no, revertamos todo y tienen que desmontar lo que se ha llegado a un acuerdo por años y dejar no solamente sin los fondos necesarios para el país, sino también perjudicar en los acuerdos que se tenía. ¿Qué más, aparte de promover y pues desbloquear esos candados, que han sido candados y que lo vimos en esta crisis energética, que fueron bastante pues tediosos, qué más se debería garantizar para que se llame la inversión privada? Qué interesante conversación, Astrid, y referente a eso le debo decir por la parte privada. Obviamente, si mañana viene una compañía, no quiero decir nombres, grande, a invertir en petróleo y cotiza en bolsa, etcétera, etcétera, obviamente la parte privada también se agita y se involucra, porque obviamente tiene capitales que ya, más allá de todo el esquema, van a estar relacionados con una inversión grande multinacional
que conceptualmente va a estar garantizada. Entonces se agita obviamente el capital interno y el capital externo. Y la otra, que sí está escrito nuevamente en la Constitución, y hace referencia a que no existirá arbitraje o participación laudal arbitral internacional en los contratos en los cuales se mantenga relacionado y haya un perjuicio directamente para el Estado, lo cual también obviamente no suena lógico, y ahí viene la respuesta en tanto en cuanto a su pregunta. Un inversionista extranjero lo que sustancialmente procura es generar ingreso, generar rendimiento a su capital. Y entre más alto es el riesgo del país, lo que procura es mayor rendimiento de su capital, porque si no lo pone en el banco, vía tasas WAG o vía tasas fijas, gana 1 o 2%, o se viene a arriesgar a cierto tipo de países con grandes incertidumbres, pero a cambio de poder tener mejores resultados. Entonces, de la mano para que haya una buena inversión, obviamente, y ahora uno de los temas fundamentales es la seguridad física. ¿Cómo manda usted a un expatriado con toda su familia a trabajar en un país que lastimosamente, y me duele decir esto, a pesar de que han habido varias acciones que ha ejecutado el gobierno y le han faltado otras más? Pero yo quiero decirlo otra vez, desde un punto de vista particular, han evitado que esto siga creciendo en la forma desbordada que hubiera incrementado. O sea, existen varios temas que desde la construcción, por lo cuando menos lo mío en la parte económica, deben ser liberadas. Entre las otras debe existir, hablando del sector eléctrico, un mercado abierto eléctrico común que permita que usted, incluso desde su casa, y no estoy exagerando porque tuve la bendición de Dios de poder estar algunos años fuera, usted incluso desde su casa, a más de autoabastecerse, usted podría tener la capacidad de poder conectarse a un Permítame, sistema estimado y Freddy, vender. Sí, porque sí, se nos César. acaba el tiempo y me quedo con pena porque hacía una pregunta introductoria y tengo 5 más en la recámara, pero nos ha ganado el tiempo. Solamente quisiera decir, hablando de mercados comunes, también, algo que nos beneficiaría en la región. Yo leí un paper que hablaba que en Sudamérica se pierde muchísimo dinero al año por no integrar los sistemas eléctricos en nuestros países. Porque los superávit de unos podrían ayudar a los otros a conseguir energía barata. Y ese es el tipo de cosas que queríamos perseguir ahora que estamos en tiempos de reescribir constituciones, ¿no? Perseguir como integración, no tanto el discurso heroico de Bolívar y su memoria, sino implementar el verdadero sueño de los próceres, ¿no? Que es una unidad concreta. Le agradezco mucho, estimado Freddy, ojalá tengamos la oportunidad de poder seguir conversando de esto en los días venideros, porque esta proforma será presupuesto y ese presupuesto regirá la vida del Estado el próximo año. Así que un buen día para usted. Siempre es mucho gusto poder charlar con usted. Yo la próxima semana, como todas las semanas pasando una, estoy en Guayaquil. Espero poder nuevamente asistir a sus instalaciones, que estaban muy bonitas, cambiadas la última vez que vi. Le mando un abrazo muy grande. Para mí, en realidad, es bueno tener conversaciones inteligentes con gente como ustedes. Que tengan muy buenos días a ustedes y a toda su radio audiencia. Un placer, otra vez. RTP